Así que si quieres, Jaume, empezamos hablando de qué es el trilema o cómo empezar directamente a analizar una blockchain desde cero. ¿Qué son pues los pilares que tú enfocas? Perfecto, bueno, pues para empezar con el trilema es básicamente un problema que existe dentro de las cadenas de bloques, pero bueno, también en general en todas las redes informáticas, ¿de acuerdo? Porque nos regimos, recordad que al invertir en un mercado tecnológico nosotros debemos conocer la tecnología, como es evidente. Entonces, nosotros estamos invirtiendo en redes, ¿de acuerdo? Y las redes se rigen bajo las leyes de las redes. Entonces, no es lo mismo invertir en una red como puede ser Polkadot, Ethereum, etcétera, o invertir en el Dow Jones o en el S&P 500, lo cuales son empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con las redes? ¿De acuerdo? Que tienen un problema. En este caso, al añadir la descentralización a la ecuación de la creación de una red, se añade un problema. Es que la descentralización es algo que consume muchos recursos y que el precio de la descentralización acostumbra a ser, pues evidentemente, una menor escalabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, bueno, tengo el iPad que he compartido pantalla para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Y os voy a hacer Hoy una será pequeña modo clase representación también, o gráfica. sea, la cosa se Sí, pone interesante, ¿vale? exacto, mirad. No dibujo demasiado bien, no soy Picasso, pero bueno, básicamente tenemos esto, ¿de acuerdo? Es un triángulo. ¿Por qué? Porque es un triángulo, muy fácil. Porque, como ha dicho Jordi, es una pata coja, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nosotros la escalabilidad, ¿de acuerdo? La escalabilidad, para quien no sepa, la escalabilidad es muy sencillo. La escalabilidad lo podríamos llamar como la capacidad que tiene una red para seguir creciendo y para aumentar el volumen tanto de usuarios como de transacciones sin bloquearse, ¿de acuerdo? La escalabilidad podríamos decir que es la capacidad que tiene la red, en este caso, para aguantar un gran crecimiento. Es decir, una red escalable, por así decirlo, puede aguantar de la misma manera una transacción por minuto que igual a 15.000 transacciones por minuto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final, bueno, es muy sencillo. Nosotros debemos crear redes que puedan aguantar una curva de adopción muy grande, ¿de acuerdo? Porque al final no es lo mismo usar una red, bueno, que no usa nadie, que usar la Binance Smart Chain que la están usando pues millones de personas, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, la escalabilidad es la capacidad que tiene esa red para aguantar. Después tenemos una cosita que es la seguridad, ¿de acuerdo? Seguridad. Esto no hace falta que la presentemos, todo el mundo sabe lo que es la seguridad, ¿de acuerdo? Y es que en una cadena de bloques debe existir una seguridad suficiente como para que, evidentemente, repeler lo que sería hackers, intentos de exploits, etcétera. Como muchos sabréis, ¿de acuerdo? Y como os estaba comentando, nos regimos bajo las leyes de las redes, pero también bajo los problemas que tienen las redes. Y es que en el mundo informático todas las redes son hackeables, o la gran mayoría de ellas. Entonces, necesitamos crear una red lo más segura posible para, evidentemente, bueno, pues que no nos roben Los los activos. fondos. Vale, exactamente. Y luego, por aquí tenemos la descentralización. ¿De acuerdo? La descentralización es básicamente el factor que añaden las cadenas de bloques. O sea, la descentralización, como todos sabemos, es que lo que sería el poder de voto o el poder de la red no recae sobre un único individuo o un pequeño grupo de individuos, sino que está fragmentado en muchos individuos, ¿de acuerdo? Como muchos sabéis, Bitcoin, en este caso, tiene miles de nodos repartidos por todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace que la red sea descentralizada? Porque no puede tomar una decisión solo una persona, tienen que tomarla en consenso. ¿Por qué? Una democracia, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, aquí tenemos el trilema. ¿Pero qué pasa? Aquí pasa algo, que es que las redes tienen un problema, y es que si nosotros queremos crear una red escalable y segura, para ello, las redes actualmente sacrifican la descentralización. ¿De acuerdo? Lo que hacen es crean una red que es altamente escalable. Esto, por ejemplo, sería el ejemplo de la Binance Smart Chain. Ujú. Una red muy escalable, porque va muy rápida, muy segura o relativamente segura. Pero ¿qué pasa?
que solo hay, si no recuerdo mal, 20 nodos o así. Sí, muy poca Y cosa. están Jaume, todos controlados por Binance. Perdona, yo quería preguntarte a nivel de seguridad, ¿cómo se brinda esta seguridad? O sea, si al final tenemos solo 23 nodos en el caso de la Binance Smart Chain, ¿cómo se brinda esta seguridad? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se brinda la seguridad? Al final, una cadena de bloques tiene el hecho de que una cadena de bloques sea centralizada también tiene sus ventajas a nivel de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final debes tener en cuenta que las redes de bloques, las cadenas de bloques, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, es como una pila, ¿de acuerdo? Es como que van haciendo así. ¿De acuerdo? En las cadenas de bloques existen varios ataques, ¿de acuerdo? Uno de los más conocidos es el ataque, por ejemplo, el ataque del double spending. ¿Sabes lo que es? Bueno, que puedes gastar pues súper rápido en una transacción casi simultánea la misma cantidad de fondos, ¿no? Exactamente. Está el ataque de double spending, pero también tú puedes ser que en una red, por ejemplo, al final, lo que pasa en las cadenas de bloques es que muchos validadores de todo el mundo, por así decirlo, quieren meter el bloque lo antes posible para tener la recompensa en el caso de Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que puede haber un nodo malicioso o alguien malicioso que quiera meter una transacción fraudulenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que al final, esto es también el poder de la descentralización, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces la descentralización va muy ligada a la seguridad, ¿de acuerdo? Que es el caso de Bitcoin. Bitcoin es segura y descentralizada, pero no escalable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú quieres meter un bloque fraudulento, todo el consenso, todas las personas van a decir, oye, no, tú estás mintiendo, aquí estás metiendo una transacción que yo no tengo. Así funciona la seguridad en las cadenas de bloques. ¿Qué pasa? Que si estás en una red con 21 o 22 o 23 nodos, creo que tenía, entonces, ¿qué pasa? Tú estás confiando en la seguridad que te vaya a dar Binance. Sí, Vale. 100%. O sea, la seguridad te la da Binance como empresa porque está gestionando ella los nodos. O sea, tú cuando pones la descentralización en una red, estás confiando en una verdad sin tener que confiar. Es decir, las cosas tú no tienes que confiar, son como son. ¿De acuerdo? Pero cuando tú quitas la descentralización de la ecuación y hay una empresa que puede hacer cualquier cambio en la red, como es el caso de Binance, tú estás confiando en su buena voluntad. Y así funciona. Vale. Es por eso que las cadenas de bloques centralizadas no tienen mucho sentido, porque al final es como, para ello, no te montas una cadena de bloques, te montas una red distribuida y apáñate, no hace falta, ¿de acuerdo? No tiene sentido. Vale. Y después existen redes escalables y descentralizadas, pero que claro, para ser escalable y descentralizados, lo que hacen es la seguridad se queda un poquito atrás. ¿Qué es lo que pasa con muchas redes DAC? Muchas, las que utilizan la Direct Acyclic Graph. Si te parece, ¿puedes compartirme otra vez el Zoom? Porque me gustaría añadir otra parte a lo que es la descentralización para hablar de otro tipo de redes, porque es que justamente cuando tú hablabas de descentralización, le añades un factor extra. No deja de ser un triángulo, pero entra el factor interoperabilidad en la ecuación. Claro. Y entonces Mira, las pues cosas déjame. empiezan a cambiar. Si te parece, Es que mientras vas antes. compartiendo esto, estaría guay que hablésemos un poquito de qué es exactamente la interoperabilidad. O sea, qué significa que una red sea interoperable. Bueno, básicamente significa que al final tú cuando vas a comprar la barra del pan, a que no vas a comprar la barra del pan con pan euros, pagas euros y ya está. Sí. Pues que es una gilipollez lo que acabo de decir, pero en realidad no lo es. Es decir, tú pagas en euros. Y tú cuando luego vas a comprarte Lo del pan un euros ordenador, lo decías no como pagas para... en orden a euros. Vale, pues lo estás diciendo Es por el decir, tema de los bridges. claro, o sea, tú pagas en la misma moneda con todo. Entonces, la interoperabilidad lo que quiere es, mira, únete aquí. La interoperabilidad lo que busca es básicamente que tú puedas utilizar, que tú no tengas que ir cambiando de red para cada función, que lo puedes hacer todo en un mismo sitio. Entonces,
no significa crear una red soberana para todo. Significa que muchas redes se puedan conectar y no tener problemas. Entonces, aquí es donde llegan mis queridas Polkadot y Cosmos. Vale, estoy dentro, Aquí sí. entran Polkadot y Cosmos con la interoperabilidad, ¿de acuerdo? Tenemos a Polkadot con la XCMP y tenemos a Cosmos con la IBC, la Interblockchain Communication, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que son sistemas que tienen tanto Polkadot como Cosmos para transferir activos desde diferentes redes. O sea, tú piensas que, mira, Polkadot es algo así. Esto es Polkadot y luego está aquí Moonbeam, aquí está Kala, aquí está Interlay, aquí está pues otra, aquí está otra, aquí está otra, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es la XCMP? Antes había una cosa que se llama XCM, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacía que si yo quería pasar un activo, de Akala a Moonbeam, yo tenía que enviar los activos a la red, tenía que enviar la orden a la red de Polkadot y la red de Polkadot la redirigía a Moonbeam. XCMP, en cambio, lo que hace es que Akala le envía a Moonbeam los fondos y le envía a la red de Polkadot una prueba de conocimiento cero o una prueba de que eso se ha, por así decirlo, se ha hecho, y así Polkadot no tiene que procesar esa información. Entonces aumenta la escalabilidad. Vale. ¿De acuerdo? En cambio, IBC, pongamos que esto ahora es Cosmos. Bueno, y siempre recordemos, pasa por aquí. perdona, que todo esto se hace con tokens nativos, ¿vale? Porque es la gracia de la interoperabilidad. De hecho, durante estas últimas semanas hemos visto hackeos y hackeos por temas de bridges, y es lo que decía antes del paneuros y estas cosas, que al final lo que se hace es guardar el fondo original, el nativo, en un smart contract, ¿vale? Y replican este mismo dinero en otra blockchain distinta. Y esto al final Y pues el te pone otro en lo riesgo. bloquean. Y el otro lo bloquean, exactamente. Porque los bridges tienen muchísimos problemas de seguridad. No me voy a poner a hablar de los problemas de seguridad de los bridges porque bueno, es algo espectacular. Pero sí, entonces lo que hace Polkadot y Cosmos es eliminar la necesidad de bridges, porque todas estas redes están conectadas a un mismo punto común.